un excelente día y que sea muy provechoso para todos ustedes. Quiero enviarles un abrazo a cada uno de los amigos que están conectados en este su programa Al Hilo a través de la data. Mi nombre es Rommel Ramos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tendremos una conversación con el doctor Carlos Salmon. Él es director de terrenos del municipio de Guayaquil, donde abordaremos algunos temas de interés para la ciudadanía que nos ve y pues obviamente expecta este programa todos los días. Antes de aquello, vamos a conocer algo del trabajo que viene realizando el doctor Carlos Salmon desde el municipio de Guayaquil. Pero eso en breve, ya en un momento lo tendremos. Vamos en este momento a darle la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes. Doctor, hay un problema del que no podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? El problema del problema de habitacional que hay en la ciudad de Guayaquil. Hay muchas invasiones, hay muchas personas que necesitan vivir y que obviamente lo hacen de manera incorrecta. ¿Este problema se sigue dando actualmente y cuáles son las medidas que ustedes del municipio de Guayaquil están tomando? Bueno, gracias por la oportunidad. La Municipalidad de Guayaquil desde hace muchos años atrás viene siendo pionera en los procesos de legalización y regularización de asentamientos informales. Efectivamente, la invasión de tierras con fines de construcción posterior de viviendas populares es un problema latente, es un problema de carácter social, económico, humano, jurídico, político, que lamentablemente no ha podido ser solucionado y que continúa. Nosotros en el municipio de Guayaquil buscamos darle diversas soluciones. En primer lugar, a través de la Dirección de Terrenos que yo dirijo, nosotros procedemos a regularizar y titularizar aquellas familias que se encuentran en asentamientos humanos consolidados y antiguos, que permiten, obviamente, cumpliendo una serie de requisitos legales, poder obtener legalmente su título de propiedad. Entonces, por un lado, una de las estrategias que utiliza el municipio de Guayaquil es titularizar a aquellas familias. En segundo lugar, el municipio también apoya programas habitacionales. Aproximadamente durante la época del exalcalde Jaime Nebot, el municipio de Guayaquil, a través del programa habitacional Mucholote 1, ofreció y dio a la ciudadanía 15.000 soluciones habitacionales. A través de Mucholote 2 fueron otras 10.000. A través de Milote aproximadamente 7.800 y a través de Milote 2 se dieron aproximadamente 6.000. Okay. Números más, números menos, el municipio le ofreció a la ciudadanía un promedio de casi 39.000 soluciones habitacionales, con la finalidad de facilitar el acceso a las personas de la vivienda popular. Los requisitos fueron y siguen siendo muy sencillos. Simplemente mostrar un certificado del registro de la propiedad en el que indique que la persona no es propietaria de ningún inmueble en Guayaquil y obviamente pagar el valor del terreno. Para que usted tenga una idea, tratándose del programa habitacional Milote, que fue el último que nos lanzamos, pues la entrada era $75 y la mensualidad 25. Se buscó de esa manera llegar a los estratos más bajos, a los estratos más populares, a los estratos más pobres. Se buscó ayudar a que esa gente pueda tener su terreno con todos los servicios públicos correspondientes. Y ahora el municipio de Guayaquil ha creado una dirección encargada de controlar los asentamientos, las invasiones, prevenirlas. Entonces, esa unidad del municipio de Guayaquil va a colaborar con la Secretaría Nacional de Asentamientos Irregulares en estas labores de prevención. Entonces, el municipio de Guayaquil participa en estos tres ejes. En primer lugar, colaborando en los procesos de prevención. En segundo lugar, titularizando y legalizando a aquellas familias que se encuentran en zonas aptas para poder ser titularizadas. Y en tercer lugar, ofreciéndole a la ciudadanía la opción de vivienda popular. Doctor, esa era la pregunta hacia donde yo iba. Dentro de los requisitos, porque ustedes hacen un plan, ustedes están realizando un plan de titulación
mensualmente, ¿no? ¿Cuántos títulos están ustedes entregando en promedio a la ciudadanía? Nosotros buscamos generar y terminar mensualmente un número no inferior a 500 títulos de propiedad. ¿Al mes? Sí, y obviamente lo estamos haciendo en estos momentos bajo esa perspectiva y bajo esos números, tomando en cuenta las dificultades que nos produce el tema de la pandemia, que usted comprenderá, claro, no nos permiten movilizarnos como antiguamente podíamos hacerlo. Bueno, y dentro de ese plan que ustedes tienen, obviamente me imagino que hay situaciones técnicas contempladas. ¿Qué personas o qué ciudadano puede ingresar a este proceso de titulación? ¿Cuáles son los requisitos? Y en la parte técnica que manejan ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven para poder empezar ese proceso? Mi querido amigo, los requisitos son muy sencillos. En primer lugar, la persona tiene que acercarse al municipio de Guayaquil y presentar una solicitud que ahora se puede hacer online. Nosotros tenemos que realizar una inspección en el sitio, verificar si efectivamente esa zona se encuentra amparada o no por una ley o una ordenanza que permita su titularización. También tomar en cuenta si el terreno se encuentra en una zona de riesgo. Nosotros no podemos titularizar inmuebles que se encuentren en una zona de riesgo. Y por otro lado, obviamente, también verificar que la zona no tenga inconvenientes de carácter jurídico. No hay más requisitos. La persona obviamente presenta esa solicitud, hacemos nosotros esa inspección y se comprueba que la persona no tiene en el Cantón Guayaquil otro inmueble. Esos son los requisitos fundamentales. El valor de la tierra, para que usted tenga una idea, solamente es $1.11 por metro cuadrado. El promedio de la superficie de los terrenos que nosotros titularizamos, que nosotros encontramos en los asentamientos informales, es aproximadamente entre 80 a 150 metros cuadrados de terreno. Usted entenderá que entonces el valor que tendrá que pagar esa persona no llega ni siquiera a los $200. Le comento algo, nosotros le entregamos el título de propiedad no solamente a la persona que puede pagar de contado ese título, sino también a la persona que puede pagarlo a plazo, a crédito. Ah, interesante. Y el crédito que le da el municipio de Guayaquil a la persona para pagar, por ejemplo, esos $200 es hasta por 10 años. Entonces, aquí no hay el pretexto de la falta de dinero o la falta de recursos para poder recibir su título de propiedad. Los reciben todos, sea que lo pague de contado o sea que lo pague a crédito. Y la cuota de entrada para los pagos a créditos es de solo $5. Entonces, hay todas las facilidades. Ustedes, antes de iniciar la entrevista le comentaba que el tema de las invasiones en la ciudad de Guayaquil no para. Obviamente hay muchas personas que vienen de fuera o incluso personas que, bueno, pues son muy jóvenes y ya hacen su familia, no tienen para pagar un arriendo y buscan dónde vivir. Este es un problema a diario, un problema que no tiene fin. ¿Qué recomendaciones le puede hacer a la ciudadanía? Porque una cosa es la necesidad y otra también caer primero en manos de personas que le van a dar algo ilegal y usted va a ir a vivir a un lugar donde no está legalizado y donde no va a tener servicios básicos. Bueno, las recomendaciones son básicamente dos. La primera de ellas es, en primer lugar, investigar, porque muchas veces existen programas habitacionales populares, tanto públicos como privados, que las personas pueden acceder. A veces la falta de publicidad, la falta de conocimiento hace que uno caiga en malos lugares o malas manos. Existen ciertos programas habitacionales, el municipio está próximo a lanzar algunos de ellos, por un lado, y por otro lado, acudir al municipio de Guayaquil e investigar si el lugar que le están ofreciendo es un lugar que está amparado por una ley, amparado por una ordenanza, y si él va a recibir o no su título de propiedad. Si alguien quiere comprar un terreno o una casa en una zona específica, va al municipio, va a la dirección de terrenos, consulta si ese es un sector legalizado o que está en miras de ser legalizable. Y adicionalmente a eso, si es que existen datos acerca de la persona que supuestamente le va a vender. Muchas veces existen personas que venden terrenos o casas sin derecho alguno y se convierte eso en una estafa. Hay que acercarse e investigar. Doctor, el caso de muchas ciudadelas, cooperativas del noroeste de la ciudad de Guayaquil, que allí proliferó mucho el tema de la vivienda, de los terrenos ilegales,
y que obviamente eso le generó un problema también al municipio, un problema posterior, porque se formaban cooperativas de vivienda, cooperativas populares, cooperativas de no sé cuánto, que Trinidad de Dios, que Monte Sinaí, etcétera, etcétera, que ahora son lugares bastante populares y que hay mucha gente. Anteriormente le decía, se conformaba este tipo de cooperativas de vivienda. En estos momentos el municipio de Guayaquil ha controlado aquello, ya no se está dando o han tenido indicios de que por ahí alguna persona quiere continuar con aquello. A ver, entendamos un poco el fenómeno. El proceso de invasión no requiere necesariamente que se constituya una cooperativa. La cooperativa es una persona jurídica, claro, como tal. Muy bien, para eso tienen que ir al ministerio correspondiente, presentar la solicitud y constituirla. Los asentamientos informales no crean necesariamente cooperativas, no. Generalmente las cooperativas se crean, por ejemplo, en asentamientos o grupos de campesinos en el sector rural. En el sector urbano lo que se forma poco a poco es el asentamiento colectivo, masivo, de hecho, y simplemente de manera común se llama cooperativa. Ahora bien, nosotros debemos de entender que el proceso de invasión se produce de dos maneras. En primer lugar, la movilización masiva, colectiva de un grupo de personas hacia un lugar específico que es casi inmediatamente poblado. Esa es la tradicional invasión. Pero junto con esa existen pues los aumentos, los anexos, las incorporaciones, las extensiones de cooperativas que ya están funcionando, que ya fueron creadas, que ya están consolidadas y que simplemente se van extendiendo. Va aumentando una manzana, va aumentando otra manzana, etcétera. Entonces, en sectores como lo que usted menciona, realmente existe un proceso de control por parte de la Policía Nacional y por parte de la Secretaría Nacional de Asentamientos Irregulares. La posibilidad de una nueva invasión, masiva invasión, es difícil. Lo que sí se produce poco a poco es el crecimiento de las invasiones que ya están obviamente consolidadas. Eso es lo que se necesita controlar. Simplemente poner un cerco, parar ahí. Bueno, estamos con el doctor Carlos Salmon, él es director de terrenos del municipio de Guayaquil. Estamos abordando algunos temas de interés que obviamente la ciudadanía, como lo decía el doctor, por cuestiones de pronto de no estar informados, a veces desconocemos primero que exista un plan habitacional. El municipio el año anterior ya hizo el prelanzamiento de una campaña habitacional, de un proyecto habitacional en, si no me equivoco, cerca de Chongón. Sí, señor. Y hay un montón de proyectos y facilidades, como por ejemplo el tema de tener su título de terreno, que, a ver, en cualquier parte del mundo ese documento le habilita para muchas cosas, incluso para... porque, a ver, si usted va a la empresa eléctrica debe tener el catastro, el código catastral, ¿verdad? Si va a pedir un medidor de agua también necesita aquello. Entonces es muy importante que la ciudadanía conozca y nosotros hoy estamos haciéndolo a través de la data. Doctor, otro tema muy importante sobre las personas en los predios urbanos, el pago de los predios anuales. Se está realizando, hubo un cambio, las personas, ya han estado un poco informadas. ¿Cómo se está trabajando en este proceso? Bueno, este proceso lo dirige fundamentalmente la Dirección Financiera del municipio de Guayaquil y dio una buena noticia a los medios de prensa. Se indicó que durante los primeros días se había recaudado bastante dinero, inclusive en comparación con el año anterior se había recaudado más. La política del municipio de Guayaquil es obviamente una política que le permite a la ciudadanía estar tranquilo en el sentido de que los dineros que se recaudan van a ser destinados para una obra pública y no para gastos corrientes, por decirlo así. Las recaudaciones se basan en razón de los avalúos que son objetivos, no han subido los impuestos y la obra la ve la ciudadanía y se siente contenta. El dinero que la ciudadanía paga al municipio por impuestos lo recibe en obras y los ve. Interesante. ¿Algún dato adicional de las personas que quieran obtener su título y que por algún motivo
no están en este momento muy informados, que digamos, como por ejemplo, ustedes no envían a personas a los domicilios, no tienen que dar dinero a personas fuera de aquello, ¿no? Bueno, las personas del municipio de Guayaquil trabajan, presentan sus credenciales, están uniformados y van en carros del municipio. Es decir, aquí no existen personas que vayan sin uniforme, no existen personas que no presenten credenciales y no existen funcionarios que no concurran, sino es a través de los vehículos municipales con los correspondientes logotipos. La recomendación es fácil, sencilla, acudir al municipio, las puertas están abiertas, hay personas trabajando presencialmente y hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes. Tratándose de los terrenos, hay que investigar, existe la dirección de terrenos, estamos para servirlos, no solamente hay la dirección de terrenos que los puede ayudar en este tipo de materia, sino también, por ejemplo, la subdirección de catastro que pertenece a otra dirección municipal, pero que registra también todos los inmuebles del cantón. Y adicionalmente a eso, caramba, ya para los que somos abogados lo sabemos, cualquier investigación que uno quiera hacer para tener más seguridad tiene que estar también reflejada en el registro de la propiedad. Todos esos mecanismos le van a permitir a la persona tener la seguridad que lo que está comprando, lo que está negociando, sí es algo legítimo y que su inversión va a estar segura. Bueno, interesante entrevista y muy informativa, por cierto, la que hemos tenido con el doctor Carlos Salmón. Quiero agradecerle por su tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Señoras y señores, esto es Al Hilo por la señal de La Data. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y al volver tendremos más información y más invitados aquí en este espacio para conversar y conocer muchos de nuestros invitados. Ya volvemos. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No es suficiente solo querer el cambio. Debes ir y hacer el cambio a través de tu voto. Somos La Data y educamos tu voto. Existen dos tipos de medios, los que persiguen a la gente y los que la atraen. A la larga triunfan los segundos. Somos La Data y llegamos a Cuenca. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad.
Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No hay tal cosa como un voto que no importe. Todos somos importantes. Yo estaré este 7 de febrero. Somos la data y educamos tu voto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funciona la tecnología, porque si no la sabemos usar, la tecnología será la que hará nuestro trabajo. Somos La Data y estamos en Guayaquil. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No hay tal cosa como un voto que no importe. Todos somos importantes. Yo estaré este 7 de febrero. Somos La Data y educamos tu voto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funciona la tecnología, porque si no la sabemos usar, la tecnología será la que hará nuestro trabajo. Somos La Data y estamos en Guayaquil. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto.
Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No hay tal cosa como un voto que no importe. Todos somos importantes. Yo estaré este 7 de febrero. Somos la data y educamos tu voto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funciona la tecnología, porque si no la sabemos usar, la tecnología será la que hará nuestro trabajo. Somos La Data y estamos en Guayaquil. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Con 31 minutos desde los estudios de Guayaquil de La Data para el Ecuador y el mundo. Estamos con el programa Al Hilo. Y bueno, hoy tenemos nuestro segundo invitado de la mañana. Se trata del señor Jorge Escala, quien es candidato a la Asamblea por Guayas en el Distrito 2. Antes de conversar con él, quiero invitarlos a ver este video que resume parte de su trayectoria en el quehacer político. Jorge Elías Escala Zambrano es un político y profesor ecuatoriano, militante de Unidad Popular, que ha sido presidente de la Unión Nacional de Educadores. Realizó sus estudios en la Escuela Fiscal Real Audiencia de Ventanas, en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y en el Instituto Normal Leonidas García de Guayaquil. En el 2007 fue asambleísta constituyente por el Movimiento Popular Democrático y en el 2008 miembro de la Comisión de Fiscalización. Luego, en el 2009 fue elegido asambleísta nacional por el mismo partido. En el 2014 desaparece el MPD y es reemplazado por el Movimiento Unidad Popular, del cual sería nombrado tercer coordinador nacional, a la vez que director provincial en el Guayas hasta el 4 de junio del 2016, cuando en este último cargo lo reemplaza Alonso López. Hoy candidato de Democracia Popular Lista 2, Jorge Escala nos acompaña en Al Hilo. Nos acompaña Jorge Escala en esta mañana. Bueno, bienvenido aquí a La Data. Gracias obviamente por aceptar esta entrevista. Gracias a usted por estar en este importante evento para exponer la propuesta que tenemos como candidato a asambleísta por la lista 2 de Unidad Popular de la circunscripción 2 de la provincia del Guayas. Bueno, usted tiene, y lo hemos visto en el video, usted tiene una amplia trayectoria en la política del país. Creería yo decir que ha tenido también bastante influencia en las decisiones bien o mal tomadas en los gobiernos de turnos. Ha tenido siempre su voz para poder decir cuando las cosas no están bien y también aplaudir cuando las cosas están bien. Con toda esa experiencia, ¿qué lo hace regresar o postularse una vez más a la Asamblea Nacional, sabiendo que en estos momentos la Asamblea Nacional no tiene el agrado y no tiene la afinidad con los ciudadanos? Solo un detallito nomás ahí, don Romero. No he sido parte de ningún gobierno, no he tenido ni voz en ningún gobierno de turno. Yo soy un luchador social, fui el dirigente de la Unión Nacional de Educadores, me gané el aprecio, respaldo de mis compañeros maestros
y la adhesión de otros movimientos y organizaciones sociales que me llevaron a ser asambleísta constituyente en los 6 meses en Montecristi, redactor de todo el articulado de la educación que consagramos, lo que la UNE, los maestros, los estudiantes, la FESE, la FEWE veníamos reclamando por años la gratuidad de la enseñanza. De tal manera que luego fui asambleísta hasta el 2013 por el Movimiento Popular Democrático y no con alianza de ningún partido. Es decir, esa aclaración, ¿ya? Bueno, es importante que esta Asamblea Nacional del reparto, esta asamblea seriamente cuestionada, que hasta los carnets de las personas con discapacidad se los robaron. Así es. Esta asamblea que ha impuesto leyes en contra de los trabajadores y no pueden los que hoy están ofreciendo empleo, no tienen calidad moral para presentarse ante la juventud, porque ellos son los que han aprobado, para poner un ejemplo, en la época del Correato, la ley de injusticia laboral, que la combatimos, con la que a usted y a mí y a los grandes y a los afiliados, jubilados y pensionistas, el Correato se nos robó o no pagó o eliminó el 40% de aporte para las pensiones, o la ley de apoyo humanitario. Y son esos candidatos y sus partidos políticos que hoy están en la Asamblea Nacional que, en vez de crear empleo, lanzaron a la desocupación a miles de trabajadores. Ya se cuentan por un millón de personas desempleadas. Esa asamblea, unos tendrán que irse a la casa y otros a la cárcel. 60 legisladores con juicios penales. Impresionante. Impresionante. Como candidatos también a asambleístas con grillete o juicios penales. Y hay algunos que tienen la desfachatez de todavía volverse a postular sabiendo que dentro del récord de sus asistencias incluso han faltado mucho más que las veces que han asistido. Ah, por supuesto. Fíjese usted, una candidata que quiere repetirse está en el primer lugar de los más faltones, y hay un segundo faltón que está aquí nomás, también candidato. Entonces es evidente que esa gente no puede repetirse. Ahí donde hemos estado, donde hemos ocupado espacios, sea en la lucha social o popular, o sea en la representación popular, hemos hecho quedar bien al país y a nuestra gente. Yo le pongo varios ejemplos. La gente me identifica que mientras Correa cercenó nuestro mar territorial, reduciéndolo a 12 millas y eliminando la plena soberanía sobre las 200 millas del mar territorial, fui el único asambleísta con mi bloque del MPD que presentamos un proyecto de resolución alternativo para defender las 12 millas de nuestro mar territorial. Entonces, qué vergüenza ahora y con qué indignación los maestros tenemos que decir que ya el Ecuador no ejerce plena soberanía ni dominio sobre sus 200 millas de mar territorial, sino sobre 200, donde se explota nuestra riqueza ideológica y se permite flotas como la flota pesquera china. Entonces es evidente que la gente nos ubica por tener una postura democrática, patriótica. La gente nos ubica porque estuve en Montecristi, claro, y fui el redactor de todo el articulado de la educación que consagró la educación gratuita hasta el nivel universitario, y también los 5 salarios básicos unificados con el tope máximo de 150 salarios básicos para el que se jubila. Empezamos con los maestros. Fui a la Asamblea Nacional y logramos en la LOSEP, que reemplazó la LOSCA, la Ley de Servidores Públicos, transcribir la transitoria 21 que conseguimos con huelga de hambre. Hemos hecho mucho por la educación, por el país. En el gremio, cuando fui presidente de la UNE Nacional, logramos implementar el programa Minga por la Esperanza. Alfabetizamos a 40.000 personas, sin ni un centavo del Estado, solo el gremio. Un programa, un proyecto eminentemente social que ganó el respaldo de organismos internacionales que recomendaron inclusive que si se elevaba política de Estado, en menos de 4 años se reducía al 2% el analfabetismo. Es decir, esto hemos hecho los maestros. Creamos el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, somos los que construimos 200 programas habitacionales desde el gremio, desde el sindicato, dinamizando la economía, donde se generan fuentes de trabajo. Vamos a la Asamblea Nacional entonces a recuperar conquistas y derechos de los trabajadores.
Yo recuerdo hace muchos años que la UNE, la Unión Nacional de Educadores, siempre estaba en las calles porque había atrasos en sus saberes, había incumplimiento, etcétera, etcétera. De la manera con la que se está trabajando en este momento, ¿usted está de acuerdo? ¿El sistema? ¿Hay atrasos? ¿Se está cumpliendo a cabalidad con lo propuesto con los educadores? Tuvimos que movilizarnos en el mes de septiembre porque habían decidido desde el gobierno nacional pagar la remuneración a los maestros y servidores públicos cada 2 o 3 meses. 2 acciones de protección, claro. Una presentada por la UNE Nacional con nuestra compañera Isabel Vargas, presidente nacional de la UNE, y otra con el Defensor Nacional del Pueblo. Se hizo retroceder esa decisión del gobierno y se tuvo que pagar de manera completa la remuneración. Recuperamos el salario porque pretendían, como lo anunció Mauricio Pozo en el mes de septiembre, que no solamente 2020, sino 2021, y no se sabe hasta cuándo, se iba a mantener la remuneración del magisterio ecuatoriano. Y nos vieron en las calles y plazas del país con los servidores públicos recuperando nuestros derechos. En la década del Correato, estimado Rommel, se redujo la remuneración. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? A ver, si usted trabaja más horas, claro, ganando el mismo salario, si usted lo convierte en horas trabajadas, prácticamente se redujo la remuneración. Y claro, les comento por qué. Los maestros recibíamos $500 de básico de la categoría y además percibíamos el subsidio de antigüedad, que es uno de los mejores componentes que tenía el magisterio, bono de comisariato, bono por el Día del Maestro que logramos con Jaime Hurtado González y la UNE peleando en las calles. Estamos hablando de $80 el último bono. Bueno, y otra serie de componentes que se sumaron y dieron $817, pero le incrementaron la jornada de trabajo al magisterio y se incrementó la actividad laboral de los educadores. Y además de 10 categorías que teníamos como magisterio, con asambleístas propios, el Correato nos redujo de 10 categorías que tuve la oportunidad de dejar al magisterio cuando fui legislador, con 10 categorías, el escalafón del magisterio, sin legislador. El Correato se ensañó, como se ensañó en contra de los obreros, nos redujo de 10 a 7 categorías. Muchos docentes tienen título de tercer nivel y cuarto nivel y están ganando $817. Se institucionalizó la sobrecarga laboral, la sobreexplotación laboral y la precarización del trabajo docente. Vamos a dignificar la labor de maestro y vamos a recuperar las 10 categorías reformando la ley de educación. Vamos a recuperar el ascenso automático de categoría de los maestros. Hoy, si usted asciende 3 o 4 categorías, tiene que esperar 4 o 5 años. No era como antes de un mes a otro. Vamos a reintegrar a todos los trabajadores despedidos en el contexto de la pandemia, como mis compañeros maestros. 10.000 maestros fueron despedidos y cada vez que despiden un maestro, el número de estudiantes que deja el profesor le suman a otro maestro y con eso no hay calidad de la educación. Vamos a recuperar el libre ingreso a las universidades. A estas alturas estamos hablando ya de 1 millón de estudiantes que no han podido ingresar porque el Correato les negó el acceso a la universidad. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero ahondar en este tema después de la pausa publicitaria que tenemos en este instante, y vamos a hablar sobre su posición como educador de la CENESID y de este examen Soy Bachiller. ¿Qué es lo que ustedes proponen y cuál es su opinión al respecto? Después del siguiente corte, ya volvemos. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission.
Decisiones 2021. Educamos tu voto. No es suficiente solo querer el cambio. Debes ir y hacer el cambio a través de tu voto. Somos la data y educamos tu voto. Existen dos tipos de medios, los que persiguen a la gente y los que la atraen. A la larga triunfan los segundos. Somos la data y llegamos a Cuenca. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Bueno, y antes de irnos al corte, conversábamos con el señor Jorge Escala. Como educador, ¿cuál es su opinión sobre el modelo para poder ingresar a la educación superior? Hay muchos jóvenes que se han quedado sin estudiar. ¿Y qué propone usted, precisamente como educador, al llegar a la Asamblea? A ver, primero que hay que respetar lo que dice la Constitución. Hay dos organismos que rigen el sistema educativo superior. El uno es el Consejo de Acreditación y el otro el Consejo de Educación Superior, que elabora y dicta políticas en materia educativa de nivel superior. Así es. La se necesita por demás. No existe, es inconstitucional. Correa lo impuso de manera fraudulenta. Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior, yo fui legislador y cuestionamos que no se aprobó... la creación de la CNESI. Claro, no, la colgaron, nunca se la debatió. Y además hubo un voto que nunca existió en la Asamblea, se impuso una ley. Y con eso se afectó la autonomía, presupuesto para la educación, inversión en ciencia y tecnología, y se anuló una conquista del movimiento estudiantil, el libre ingreso a las universidades. Mire que ha trazado el gobierno de Correa, que se llamó de revolución, que no tiene nada ni peor de socialismo. Entonces, ese organismo que está de más hay que eliminarlo, además porque se necesita recuperar recursos, y esa secretaría solo sirve para negarle el derecho a los jóvenes a ingresar a la universidad. La primera cuestión. La segunda es que hay que mejorar la calidad de la educación eliminando el bachillerato general unificado, claro, de tal manera que se pueda perfeccionar, digo, no volver al pasado, sino perfeccionar el bachillerato en varias disciplinas, en varias áreas, de tal manera que el estudiante pueda identificarse con la carrera que quiere escoger y no le dan imponiendo. Hay que, en tercer año, cuando usted y yo éramos estudiantes, había el orientador vocacional, claro, que le ayudaba a descubrir su interés respecto de lo que quería hacer desde bachiller, con perspectivas para ingresar a la universidad. Eso eliminó el correato. Hay que restituir eso en las instituciones educativas. Eliminó el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Mire cuánto retroceso. Y todos los estudiantes tienen que participar en un proceso, en un curso que dure alrededor de 3 meses, que tenga 2 componentes. El uno, ¿verdad?, puedan desarrollar actividades que les permita identificarse con las materias que va a escoger el estudiante, más con un componente también de orientación vocacional que equivalga a un 80% de una nota para ingresar a la universidad,
y el otro componente un 20% de un test de razonamiento lógico verbal, de tal manera que la universidad le ayude al joven a ingresar. Yo venía escuchando hoy a alguien que justificaba el hecho de que 1 millón de bachilleres, hijos del pueblo, de maestros, de obreros, de trabajadores, de amas de casa, de los barrios populares, ¿verdad?, no ingresan a la universidad para evitar la deserción. ¡Qué estupidez! Discúlpeme. Pierde mucho el país negándole a los jóvenes y al Ecuador tener pronto y de manera rápida o en 6 años, ¿verdad?, una promoción de 6 años, nuevos profesionales. Y además que ya hay como 3 generaciones que se han más de 3 generaciones que se han perdido sin poder estudiar. En estos momentos, jóvenes que tienen 24, 26 años andan sin rumbo en la vida. Claro. Punto número 1, no tienen profesión. Punto número 2, no tienen trabajo porque no encuentran trabajo porque no tienen profesión. Y cuando usted va a buscar trabajo, le dice qué profesión y qué experiencia tiene. Y punto número 3, ha proliferado el consumo y el expendio de droga, que algunos jóvenes que viven en lugares realmente marginales, en una extrema pobreza, que no tienen nada que hacer, son víctimas y blanco de aquellos que buscan ganarse su billete a costillas del futuro del resto. Realmente es una situación absurda. Es una situación yo creo que con una solución tan fácil, pero con pocas ganas de darle solución a lo que está pasando. Entonces se reduce en algo, don Romero, es no apostar o invertir en educación. Porque vaya a ver, recorra las aulas de las universidades vacías. Así es. Maestros que se jubilaron no fueron reemplazados. Entonces no es que el ingreso a la universidad, el cupo para la universidad es para estos que llamó Correa una especie de intelectuales superiores al resto de los estudiantes. No, lo que hizo Correa es implementar la exclusión, la discriminación. Por lo tanto, vamos a garantizar el libre ingreso a las universidades, vamos a devolverle las autonomías. Una asambleísta actual y candidata quiere repetirse en el reparto en la Asamblea Nacional, le tocó la Universidad de Guayaquil. Entonces usted tiene ahí a un interventor que está de manera ilegal, que ha desmantelado el presupuesto, es más lo que ha devuelto porque ha sido incapaz de invertir en la Universidad de Guayaquil o pagarle lo que le debe a los maestros jubilados, y la incapacidad le ha permitido que el Estado se le lleve recursos por no poder invertir o usarlo en la universidad. Eso no puede seguir, eso no puede continuar. Entonces la universidad no puede ser objeto de reparto. Entonces vamos a implementar, vamos a recuperar el libre ingreso a las universidades. Vamos el día de hoy, don Romer, a las 2 de la tarde en Cañaveral, a presentar y entregarle a nuestro compañero Giovanni Atarihuana, y posiblemente nos acompañe doña Birna, candidata a vicepresidente con Yacu Pérez, porque vamos con Yacu Pérez a la presidencia de la República y con los asambleístas de la lista 2, a implementar una propuesta dentro de la Minga por la Vida, la Minga por la Vivienda. Esta asociación pública, Estado, con lo asociativo, debe también ser parte de una política de Estado para resolver necesidades. Por ejemplo, 5 millones de personas no tienen viviendas. Recorra Cañaveral, recorra La Carolina, recorra Ciudad de Dios, 20, 30 años, asentamientos poblacionales, viven en la marginalidad, en la exclusión, en la pobreza, en la insalubridad. No pueden reducir a esas condiciones al ser humano. Vamos a presentar el proyecto de ley de legalización o regularización de los asentamientos populares para implementar esto de que el Estado junto con el municipio en todo el país legalicen los terrenos, el Estado central lleven los materiales, la gente ponga la mano de obra, intervenga la universidad en la parte técnica y habremos resuelto, o por lo menos comenzamos a resolver el déficit de vivienda que todos han ofrecido y nadie ha podido cumplir. Tiene usted toda la razón en aquello. Ya para terminar esta entrevista, ayer el debate organizado por la Cámara de Comercio y la Universidad de Espíritu Santo
la semana anterior el debate del comercio, uno de los grandes ausentes, Yacu Pérez. ¿Por qué no debate Yacu Pérez? ¿Por qué no quiere debatir? Bueno, Yacu Pérez está en permanente debate, contacto con la comunidad, con sectores sociales, populares. No es que se resta importancia, pero tampoco se puede dejar colgado, ¿verdad?, en eventos programados o preparados, de tal manera que vienen los debates oficiales y de seguro, ahí donde no se imponga el interés, la inclinación, o para evitar que le hagan cargo un montón en función de prevalecer, que sobresalgan los candidatos que ciertos sectores están promoviendo en su desesperación, que mientras Yaco sube, ya muchos de estos candidatos, sobre todo los que se sentían favoritos, ya han llegado al techo, en su límite, y ya no crecen más. Entonces es evidente que Yacu Pérez, un hombre de abajo, del campo, del sector rural, por primera vez le está disputando el gobierno a los grupos de poder económico, a los que quieren repetirse. El pasado de corrupción correísta ya no puede volver a dirigir los destinos del país, y tampoco puede volver el pasado de la corrupción del feriado bancario, de la banca chulquera, de la alianza de la banca chulquera con los grandes empresarios evasores de impuestos, que por cierto, en el gobierno de Yacu Pérez y de los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular, vamos a fortalecer la ley con el propósito de sancionar a los grandes evasores de impuestos. No es posible que hoy el SRI publique que no puede cobrar 6.800 millones de dólares. Cuando yo fui asambleísta, la deuda era, lo que no podía cobrar era 2.000 millones. En la época del Correato se incrementó a 5.000 y hoy están por 6.000 millones de dólares. Eso es un robo, eso es un asalto, eso es robarse el hospital, la medicina, la escuela, el salario digno para los trabajadores. Eso es negarle la reactivación en el agro. Entonces hay que sancionar esto, se va a acabar los privilegios de los grupos de poder económico. Le quiero agradecer al señor Jorge Escala, candidato a la Asamblea por el Distrito 2 y por la Lista 2. Muchas gracias. Gracias a usted, don Rommel. Muchas gracias también a quienes han estado expectando este programa al hilo por la señal de la data. Que tengan un buen fin de semana y obviamente el lunes regresamos con más información y con más entrevistados. Usted no se vaya, ya mismo en un ratito estará Jorge Heredia con su programa Enfoque. Y por supuesto, manténgase muy informado por nuestras redes sociales, que siempre estamos subiendo información de última hora, de primera mano e información verificada. Somos La Data y yo soy Rommel Ramos. Muchas gracias.